Bueno, este tema de la tecnología, hombre, cómo lo saca uno así de repente, ¿ah? Pero bueno, aquí estoy, he vuelto, más fuerte. Acabo de tener un pequeño problemita de conexión. Pero les decía que en abril 30 de 1929, en la Cámara Apostólica del Vaticano, frente a cardenales, obispos, sacerdotes y monjas, que cayeron postrados de rodillas ante el Papa Pío XI, este señor dijo lo siguiente: ustedes saben que yo soy el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, lo cual significa que yo soy Dios en la tierra. Eso es lo que dijo el señor Papa Pío XI el 30 de abril de 1929. Se proclamó como Dios. La Biblia dice que se sienta. La palabra sentarse eh, en el griego significa que tiene una silla. ¿Tiene el Papa una silla? Es la pregunta. ¿Dónde se sienta el Papa de Roma? Dice la carta encíclica del Papa León XIII del 10 de enero de 1890, dice: como vicario de Cristo, el Papa habla ex cátedra desde la silla de Pedro en la Catedral de Dios, declarándose a sí mismo como infalible al definir y comunicar doctrinas que no son bíblicas y que él mismo asegura ser esenciales para la salvación, como si él fuera Dios. Ya les expliqué que la corona del Papa significa eso, que está dividida en tres partes, que él es el rey del cielo, el rey de la tierra y el rey de las regiones inferiores. Eso es lo que significa la corona del Papa. El Papa Calixto II, en el Concilio de Letrán en 1123, promulgó el celibato como requisito para todo el clero del rito romano. El Concilio Vaticano II llama al celibato ese don precioso de la gracia divina dado a algunos por el Padre para que se dediquen más fácilmente solo a Dios, con un corazón indivisible en virginidad o celibato. Así que el celibato está considerado en el Vaticano, en el papado, como una doctrina directamente revelada por Dios. Y para ellos, eso es así y así se revela. Segunda Timoteo 3:2 dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Así que los servidores de Dios deben ser personas casadas, deben ser personas que tienen sus hogares. No se les debe prohibir que se casen. Y eso ha traído una serie de consecuencias a la Iglesia Católica Romana, en donde pues vemos casi todos los días el problema de la pederastia, el problema de los abusos en niños, de sacerdotes y todo esto. Una cantidad de cosas que al interior de esos lugares en donde viven monjas curas juntos, hay una cantidad de abortos, una cantidad de cosas impresionantes que usted tiene que leerlas para saber de qué se trata. La Biblia dice que se sienta en el templo de Dios. El Segundo Concilio Vaticano declara específicamente que la Iglesia Católica, comillas, es necesaria para la salvación del ser humano. Y este dogma se afirma en numerosos decretos papales como el del Papa Bonifacio VIII, que dice así: hay una sola santa Iglesia católica y apostólica, fuera de la cual no hay salvación. Es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura estar sujeta al pontífice romano, el Papa. Eso lo dicen ellos, ¿no? Primera Timoteo, contrarrestando lo que dice la Iglesia Católica Romana con lo que la Biblia enseña, Primera Timoteo 3, 14 y 15 dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Interesante pregunta.
Porque nosotros somos el templo de Dios, tú y yo somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. Somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Uno de los más grandes dramas que vivió el pueblo judío en la antigüedad consiste en el castigo severo de Dios por la idolatría que ellos empezaron a abrazar en los pueblos que iban conquistando. Uno de las más grandes aborrecimientos que hay en la Biblia de parte de Dios es la idolatría. Colocar cosas en las iglesias para adorarlas. Y ustedes saben que los templos católicos están llenos de imágenes que ellos dicen reverenciar, pero finalmente lo que hacen es orarle y adorar esas imágenes, desde una estatua de Cristo para abajo. Desde los primeros días de la iglesia ha existido una tradición, dicen ellos, por la cual las imágenes de nuestro Señor, de su Santa Madre y de los santos se exhiben en las iglesias para la veneración de los fieles. Debe mantenerse la práctica de colocar imágenes sagradas en la iglesia a fin de que sean veneradas por los fieles. Eso se decretó en el Concilio Vaticano II en el año 1960 y algo. 2. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y la segunda Tesalonicenses, retomando segunda Tesalonicenses al apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Estamos hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, que está detrás, el poder detrás de la bestia. Versículo 7, porque el misterio de la iniquidad, hay dos misterios en la Biblia. El misterio de la iniquidad, cuyo Satanás, y el misterio de la piedad, basado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo dice en el versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Ya yo expliqué esto en múltiples ocasiones, como algunos interpretan, futuristas, dicen que lo que Pablo decía, lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Y no puede ser lo que lo detiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Y lo es un artículo neutro, no se refiere a una persona, no es un pronombre. ¿Qué decían? La pregunta es, ¿qué decían los padres de la iglesia? Las personas que vivieron cuando todo esto empezó. Es necesario que nosotros apelemos a la historia, porque si olvidamos lo que la historia dice, vamos definitivamente a volver a cometer los mismos errores que se han cometido siempre. Justino Mártir, en el año 165 después de Cristo, en su libro Apologías, que fue un libro escrito en defensa del cristianismo, a los gobernantes de Roma les dijo que el conocimiento de los cristianos en cuanto a los tiempos les movía a orar para que el gobierno del imperio romano continuara. Así los tiempos terribles del anticristo que habría de llegar después de la caída no le alcanzarían a ellos. Esta gente en el siglo segundo y tercero y cuarto empezaron a orar para que el imperio romano no cayera, porque ellos sabían, interpretando a Pablo, que Pablo decía que lo detiene. La Iglesia Católica Romana surgió aproximadamente para el año 538, cuando la última horda bárbara fue quitada de en medio por ellos, los ostrogodos. ¡Qué tremendo! Ambrosio, que vivió entre el 340 y el 397 después de Cristo, ustedes pueden buscar esto en el internet, que era el obispo de Milán para la época, dijo, después de la caída o el fallecimiento del imperio romano aparecerá el anticristo. Ellos interpretaron perfectamente a Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses,
cosa que nosotros hoy en día no hacemos. Eliot dice, tenemos el matrimonio unido de los padres antiguos desde Iranzo, 130 al 200, que era discípulo del discípulo de Juan. Ellos recibieron directamente la información. Hasta Crisóstomo, que murió en el 407, inclusive Jerónimo, asegurando todos ellos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía Roma. No aparecería el hombre de pecado hasta que la apostasía se diera. Segunda Tesalonicenses 2, 5, 6 dice, ¿no os acordáis, dice Pablo, de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Veladamente Pablo lo decía. No lo podía publicar. Y vosotros sabéis lo que lo detiene. Huldrych, Zwingli, un hombre que vivió en más o menos en 1484 a 1531. Es decir, estamos hablando de la Reforma Protestante porque la Reforma Protestante sucedió en 1517. Nunca en odio, dijo él. Dijo acerca del papado. Ojo. Yo sé que en él opera el poder del diablo. ¿Quién lo dijo? Huldrych Zwingli. O sea, del anticristo. Pero esto no se puede enfocar de ninguna otra forma que por medio de la palabra de Dios, que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque en cuanto al mundo recibiendo esto de la manera de vida, se alejará del Papa sin ningún pesar. Martín Lutero, el protestante, donde se originó el protestantismo. Martín Lutero vivió entre 1483 y 1546. Dice Martín Lutero, se pregunta lo siguiente, ¿por qué? ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición sino el que a través de sus enseñanzas lleva en aumento el pecado y la perdición de las almas en la iglesia? Y todo, afirma, mientras que se sienta en la iglesia como si fuera Dios. Todas estas condiciones ya se cumplieron hace muchos años en la tiranía del papado. Martín Lutero clavó 95 protestas en la abadía de Westminster, en Alemania, donde él era el pastor de allí. ¿Por qué las clavó? Ojalá ustedes consiguieran en internet las 95 protestas de Lutero y se van a dar cuenta por qué protestó Lutero y por qué nació el protestantismo en donde usted y yo hoy habitamos. Felipe Melanchthon, un discípulo de Martín Lutero, asociado a Martín Lutero, dijo, debido a la certeza que tenemos de que los pontífices y las monjas han prohibido el matrimonio, que está expresamente explicado en 1 Timoteo 4, 1 y 2, no cabe duda de que el pontífice romano y toda su orden y reinos son los anticristos. Asimismo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice claramente que el hombre de pecado gobernará en la iglesia exaltándose a sí mismo por encima en adoración de Dios, pidiendo a ser adorado, que es lo que hicieron o han hecho los papas a través de la historia. Juan Calvino, ¿qué pensaba? El genio de la Reforma Protestante, Juan Calvino dijo lo siguiente, yo niego que él sea la cabeza de la iglesia. En su libro clásico Institutos, pueden buscarlo en internet, Institutos de Juan Calvino, escribió lo siguiente, dice, muchas personas piensan que nosotros somos demasiado severos cuando le decimos al pontífice romano que es el anticristo. Pero los que mantienen esa opinión no piensan que están haciendo la misma acusación contra Pablo mismo. La persona por quien hablamos y el lenguaje de quien hemos adoptado brevemente, demostraré que las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 son incapaces de dar ninguna otra interpretación que no sea la del papado. Eso lo dijo Juan Calvino. Venimos un poquito más acá. Hay un predicador, así le llaman el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, un inglés que vivió entre 1834 y 1891. Charles Spurgeon. Todos los cristianos creo que en algún momento hemos oído hablar de Charles Spurgeon. Bien, la pregunta es, ¿qué pensaba Charles Spurgeon
con respecto al anticristo, al hombre de pecado, al hijo de perdición. Ay. Una vez dijo Charles Spurgeon, el deber obligatorio de cada cristiano es orar contra el anticristo y ningún hombre cuerdo debería hacer preguntas con respecto a lo que es el anticristo, si no es el papismo, la iglesia de Roma. No hay nada en el mundo que pueda llamarse por ese nombre, porque él hiere a Cristo, roba a Cristo de su gloria. Y si oramos en contra de eso, amaremos sus almas, aunque aborrezcamos y detestemos sus dogmas. Entonces la pregunta es, después de leer los pensamientos de estos grandes hombres, estos patriarcas de la iglesia y del protestantismo, ¿está la iglesia de hoy en apostasía? ¿Qué es la apostasía y dónde se origina la apostasía? Bueno, la apostasía no viene del mundo, no es una invasión del mundo a la iglesia. La apostasía está dentro de la iglesia y tiene su origen incluso en el protestantismo. Ustedes me dirán, ¿qué está diciendo el pastor Hoffman? Ahora verá. La apostasía es un peligro constante para la iglesia. Y el Nuevo Testamento contiene repetidas advertencias contra ella. Se aclara su carácter de abandonar la fe, apartarse del Dios vivo, y aumenta en época de grandes pruebas, y la alientan los falsos maestros que seducen a los creyentes apartándolos de la pureza de la palabra hacia otro evangelio. El señor Paul Crunch, directivo, presidente durante mucho tiempo del canal de televisión más importante protestante de habla inglesa, TVN, en octubre 17 de 1989 dijo, estoy borrando la palabra protestante de mi vocabulario. No estoy protestando nada. Es hora de que los católicos y los no católicos se unan como uno en el Espíritu y uno en el Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Absolutamente para nada. Robert Schuller, un patriarca con una iglesia inmensa en Los Ángeles, Estados Unidos, dijo alguna vez, es hora de que los protestantes acudan al pastor, el Papa, y digan, ¿qué debemos hacer para venir a casa? En una época cuando los científicos discuten sobre las causas del nacimiento del universo, tanto la adoración como el conflicto que acompaña a María se han elevado hasta niveles extraordinarios. Un avivamiento popular de la fe en la Virgen está ocurriendo en todo el mundo. Millones acuden en masa a sus santuarios y es aún más extraordinaria la cantidad de apariciones que afirman desde Yugoslavia hasta Colorado, pasando por Colombia y llegando a Argentina en los últimos años acerca de apariciones de la Virgen. Segunda Tesalonicenses, volviendo a Pablo, capítulo 2, 13 y 14 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Salvación únicamente por Dios. Solo fe, sola Biblia, solo Cristo, solo Dios. Son varios de los artículos de la protesta de Martín Lutero. Primera Juan 2, 18, 19 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Usted y yo no nos podemos mezclar con el catolicismo romano, idólatra y apóstata. ¿Tenemos que orar por ellos? Sí. Porque finalmente, ya lo leímos alguna vez, Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Nosotros tenemos que orar por aquellos católicos
practicantes que defienden más la religión que a Dios, para que Dios el Padre le abra los ojos y el Espíritu Santo llegue a ellos. Pero no nos podemos mezclar con eso. Primera Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Todo esto está en la Biblia. Yo lo que hago es un contraste entre lo que dice el papado apóstata y lo que la Biblia dice. Contrastamos eso y sacamos la verdad. La apostasía, como dijo Lenski, esta es la apostasía, se encuentra por lo tanto dentro de la iglesia, visible, no fuera de ella ni en el mundo pagano. Está en la decadencia moral general, no en el mahometanismo, ni en la Revolución Francesa, ni en el ascenso de la generación de la masonería, ni en la Rusia, nada. Ahí no está. Crisóstomo, patriarca, padre de la iglesia, dijo, cuando el imperio romano desaparezca, vendrá el anticristo. Y naturalmente así será porque mientras dure el temor a este imperio, nadie se exaltará a sí mismo, pero cuando desaparezca, él atacará la anarquía y tratará de dominar el gobierno de Dios y del hombre. ¿Desapareció el imperio romano? Sí. ¿Y quién apareció? El cuerno pequeño que está en Daniel capítulo 7. Ese cuerno sustituyó al imperio romano, pero ya no desde un punto de vista militar, sino religioso. El futurista Francisco Rivera lanza el cumplimiento de los textos proféticos de Daniel y Apocalipsis al lejano futuro, justo al momento en que precederá al final de la historia. Todo esto tratando de desvirtuar lo que los cristianos protestantes siempre pensaron, que el anticristo estaba encarnado en Roma. Guillermo Tyndale, que vivió entre 1484 y 1536, fue el primer traductor de la Biblia del griego al inglés. Fue un reformador y un mártir. Consideró que la iglesia romana representaba a Babilonia y que el Papa era el hombre de pecado o el anticristo, sentado en el templo de Dios, o sea, citó 2 Tesalonicenses 2 como referencia en muchas ocasiones en sus escritos. Pregunta es, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 2? Vuelvo a repasarlo con ustedes. Versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose a sí mismo como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el mismo hombre de pecado. Pablo lo llama inicuo en el versículo 9. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Primera Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que estéis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarnos. Eso es. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Primera Juan 2, 18 y 19 dice, hijitos,
Es la última hora y así como viste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Tremendo esto. ¿Sabe? Y todavía ellos continúan engañando y hay mucha gente incauta de todo lo que está pasando. Pero lo tremendo del caso es que el catolicismo romano, bueno, una cosita que se me ha pasado decirle es que en el Concilio Vaticano II, en 1962, más o menos, el catolicismo romano dejó de llamar herejes a los protestantes y comenzó a llamarlos hermanos separados de la fe. Ahí comenzó lo que se llama el ecumenismo, que no es otra cosa que los cristianos que no tienen mucha idea de Biblia, de historia y de todos los acontecimientos escatológicos, atraerlos al catolicismo romano y formarlos dentro de la iglesia de Roma. Escuche, el suceso más trascendental en casi 500 años de historia eclesial se reveló como un fait accompli el 29 de marzo de 1999. Ese día varios líderes evangélicos y católicos norteamericanos firmaron una declaración conjunta titulada Evangélicos y Católicos. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque Estados Unidos y su constitución nacieron como una nación eminentemente protestante. Y el próximo sábado que voy a culminar de todo esto, ustedes se van a enterar de lo que está sucediendo y lo que bíblicamente va a suceder entre Estados Unidos, una nación protestante, y el papado romano. Se van a quedar impactados con algunos datos que les voy a traer a ustedes. Y sabe una cosa, el 31 de octubre de 2017 se celebraron los 500 años del protestantismo. ¿Y sabe quiénes lo celebraron juntos? Sí, el Papa Francisco, con un mundo de pastores y dirigentes cristianos evangélicos protestantes. ¡Ay, hombre! Como dirían en el Valle de Upar. ¡Ay, hombre! John White, presidente del Genep College y expresidente del National Association of Evangelicals, dijo que la declaración representaba un momento triunfalístico en la vida religiosa norteamericana y después de siglos de desconfianza. Lo que vamos a ver el sábado, los datos que voy a mostrar el sábado que voy a terminar esta serie. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ya ustedes deberían estar llamando a los vecinos y prender el televisor ahí en la puerta de la casa, así como hacemos en Barranquilla. Invitar a toda la cuadra para que se enteren de lo que está pasando. Ok, vamos a dejar por este sábado ahí, y el próximo sábado no se pierdan el gran final de esta película que hemos llevado durante más o menos unos 20 sábados, todos los sábados a las 8 de la noche. Dios los guarde, los bendiga. Compartan este video que le va a hacer bien a algunos que están alrededor de ustedes. Bendiciones para todos.